Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes compartiendo esa palabra viva y eficaz que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros, que espero que así como habló a mi vida, hable también a tu vida y que pues sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Les invito a que en este tiempo usted disponga su corazón, su mente para este tiempo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Entonces que sea usted canal de bendición para otros y comparta esta transmisión. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias, mi Rey precioso, por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para oír aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de este espacio, de este tiempo, Señor, que seas tú allí tocando cada vida, cada corazón, Señor, que se dispone, Señor, en esta noche a escuchar tu palabra, Señor. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en comunión contigo, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar a nosotros, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a cada una de las cosas que, Señor, tú nos quieres decir, Señor. Quita, Señor, toda distracción, Señor, de nuestra mente, Señor, de nuestros pensamientos, Padre de la gloria, y que podamos estar, Señor, concentrados y enfocados en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿y cuántos hoy en día no tenemos que vivir en medio de un mundo que vive muchas veces en caos, en medio de un mundo complicado, difícil, ¿cierto? Pero pues el Señor nos invita a que nosotros debemos vivir por Cristo, ¿cierto? En medio de este mundo, en medio de este caos que vivimos cada día. Y podríamos decir que hay dos clases de personas en la vida. Algunos que se consideran víctimas de la vida, que se dejan llevar por cualquier cosa, por cualquier corriente, por cualquier cosa que le digan, pensando que sus decisiones realmente no son muy importantes, y otros que sí toman la vida y les dan sentido, ¿cierto? Y aprovechan al máximo las oportunidades que la vida les da, en lugar muchas veces de perder el tiempo lamentándose por lo que no tienen, por las decisiones que ya tomaron, y ponen, digamos que, a trabajar esas circunstancias a su favor. Estas dos perspectivas o estos dos tipos de personas las vamos a ver en una pequeña historia que les quiero dar a conocer. Dice que dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar remoto de África para fomentar la venta del calzado, ambos vieron que la misma situación, pero mandaron reportes muy diferentes a la sede de sus compañías respectivas. El primer vendedor mandó este mensaje: aquí no hay ventas, nadie usa zapatos. El segundo vendedor envió un mensaje muy diferente: aquí tenemos un enorme mercado, y dijo, todos andan descalzos. Entonces acá quiero que tú te des cuenta que los dos vieron la misma situación, estuvieron allí en el mismo lugar, pero vieron desde dos puntos de vista muy diferentes. Uno lo vio pasivamente y pensó que no podría cambiar la situación y vender zapatos a personas que pues no están acostumbradas a utilizar zapatos, a usarlos, mientras que el otro que vio un potencial casi ilimitado. Entonces muchas veces nosotros somos los que le ponemos límite a las cosas que muchas veces el Señor quiere abrir esos caminos o esas puertas, pero nosotros que tenemos de pronto una visión limitada. Y hoy quiero que tú mismo te preguntes, ¿cómo ves tú la vida? ¿Cómo crees que Dios quiere que como hijo de Dios tú veas esas, esas, esos momentos o esas dificultades o esos momentos de prueba? ¿Tú cómo crees que Dios quiere que vea sus hijos esas situaciones? Cristo dijo que debemos ser como luz en medio de la oscuridad, ¿cierto? Como sal en un plato. La luz que cambia las cosas. La sal le da otro sabor a la comida. Y tú y yo no debemos ser como simplemente los que reflejan o se adecúan
a las circunstancias de la vida, sino que nosotros somos los que debemos dar ese sabor, esa luz a cada una de las personas que nos rodean. Para eso nos llamó el Señor, ¿cierto? A hacer luz en medio de la oscuridad. Y básicamente es importante que nosotros veamos cómo, en este caso, Pablo, ¿cierto? Escribió Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto. Los corintios vivían en una ciudad diversa, cosmopolita y decadente. De hecho, era tan decadente que la palabra corintizar deriva del nombre de su ciudad y se había convertido en sinónimo de prostituirse. Y en realidad Corinto se parecía mucho al mundo que hoy en día nosotros habitamos, en este mundo que hoy día vivimos, porque es un mundo de diversas ideas, de riquezas y oportunidades, pero también de inmoralidad, de desenfreno, de pobreza. Entonces, hoy en día vemos cosas, por ejemplo, en la televisión, en los colegios, en el trabajo, en el cine, que jamás de pronto habíamos visto o habríamos visto en años atrás, ¿cierto? Recientemente los titulares, pues ya digamos que manejan tantas cosas muy normalizadas, hacen ver lo malo como muy normal, por ejemplo, no sé, parejas lesbianas, cosas que digamos sabemos que no están acorde a la palabra de Dios y que muchas veces en esas producciones, en esos programas de televisión, lo hacen ver inofensivos, pero igual están enviando esos mensajes, ¿cierto? A través muchas veces de programas infantiles. Entonces, por supuesto, hoy estamos rodeados de todo esto a través de la música, pero hoy la pregunta es cómo debemos responder nosotros como hijos de Dios frente a esta realidad que hoy en día vivimos, frente a este caos. Y una forma, por supuesto, es la reacción pasiva de la tortuga, ¿sí? Donde podemos simplemente encogernos en nuestro caparazón mientras nos lamentemos diciendo las cosas antes eran mucho mejores, pero así no logramos nada. La palabra misma nos dice en Eclesiastés 7:10, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Entonces, Dios no nos llama a ser ¿qué? Pasivos, sino que por el contrario seamos activos. Él nos llama a vivir confiadamente en medio de este mundo que está tan caótico y por eso es que es importante que hagamos lectura vamos a ir a la palabra en 1 Corintios 1, vamos a leer del 1 al 9, porque este libro fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos y para animarnos. Y tiene mucho que decirnos acerca de efectivamente vivir para Cristo en medio de tanto caos. Y vamos a ir entonces a la palabra, 1 Corintios 1, del 1 al 9. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol a Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En estos versículos encontramos 3 pistas importantes para vivir confiados en Cristo, en medio de este caos. Y en esta noche solo podremos tocarlos brevemente, pero se van a medida que vamos avanzando. Vamos a ver cómo
nos dan a tener en cuenta estas tres importantes pistas o estas tres importantes señales que debemos tener en cuenta para estar confiados, para vivir en este mundo de caos, confiados y tranquilos. La primera clave para vivir confiado en Cristo en un mundo de caos es saber quién es Cristo y saber quién eres tú en Cristo. Si no estás seguro de tu identidad, lo más fácil sería simplemente acoplarte al mundo que te rodea, ¿cierto? Como ejemplo el camaleón, que él cambia de color según pues el entorno, ¿cierto? Donde se encuentre. Así se esconde pues el de los depredadores. Y así hay muchos cristianos conocedores del Señor que son como los camaleones. Se parecen a los que lo rodean. Cuando se encuentran en la iglesia el domingo parecen muy creyentes, parecen tener esa fe avivada, tienen un aire de piedad, pero llega el lunes y en el trabajo son irreconocibles. Ahora se parecen a sus compañeros del trabajo, ¿cierto? Muchas veces con chistes de doble sentido, groseros, no siempre muy honestos. Entonces, lo primero que pues debemos tener muy presente es que no seamos un cristiano camaleón. Y observar que nos dice el versículo 2, ¿cierto? Que eres nosotros como los creyentes de Corinto. Hemos sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Entonces, ¿te das cuenta de la repetición? Hemos sido santificados para ser santos. La duplicación de la palabra es notable, ¿cierto? Pero no está allí por accidente o porque se equivocaron. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, llegamos a pertenecer a Él. Hemos sido separados, hemos sido apartados del mundo para pertenecer a ¿quién? A Cristo. Y entonces en este ejemplo, digamos que tú te encuentras en la tienda buscando comprar un reloj. El vendedor saca varios modelos y te muestra pues varios estilos y por fin de todos los relojes que se encuentran allí regados en ese mostrador, escoges el que a ti más te gusta. Me llevo este, ¿cierto? Decimos y lo separamos de todos los demás. Ese reloj ahora está separado para ti. De la misma manera que hoy nosotros estamos apartados, separados. Cristo nos escogió. Cristo te escogió a ti, te escogió a mí, nos eligió. Y cuando nosotros le aceptamos a Él, ¿Él qué hace? Nos separa de este mundo. Él dijo de ti, me llevo este, ¿cierto? Y nos apartó de todos los demás. Y ahora que estamos consagrados para Él y es una posición muy especial, ¿cierto? Porque hemos sido santificados. Pero para qué, pues digamos, hemos sido santificados. Entonces, para ser santo. En otras palabras, Cristo nos separó, nos apartó para sí mismo, para que vivamos una vida separada o alejada de tanto caos, ¿sí? Pero Él nos ha escogido para que seamos diferentes de los que nos rodean, viviendo una vida consagrada a Él. Por supuesto, vamos a tener que pues, vivir rodeados de personas que no comparten nuestra creencia, nuestro anhelo, nuestro amor, nuestra pasión por nuestro Señor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros marcamos la diferencia y somos santificados, que nos lleva a ser santos, pues ¿qué? Vamos a marcar la diferencia y van a ver que hay algo diferente en nosotros y vamos a poder, ¿qué? Como lo decía, ser esa luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Pero no debemos conformarnos a parecernos a los demás, sino más bien responder al llamado de Cristo a ser santo, a ser diferentes del mundo que nos rodea. La segunda clave para vivir por Cristo en medio del caos es saber lo que tienes en Cristo. Y observamos lo que dice el verso 5. Por fe, Cristo nos ha llenado con riquezas de palabra y conocimiento. Los corintios, ellos vivían en una ciudad donde se apreciaba la sabiduría. A los griegos les encantaba lucir su conocimiento y su capacidad para hablar, su elocuencia. Y quizás algunos de hoy en día los creyentes de la iglesia, pues de los creyentes de la iglesia en Corintio,
veían a sus vecinos que no eran creyentes y se sentían muy pequeños a comparación pues con el nivel de educación, ¿cierto? Que ellos tenían. Pero ¿qué les dice Pablo? Pablo les dice, en Cristo ustedes son ricos en conocimiento y también en capacidad para comunicar. Nosotros estamos en la posición de no estamos en una posición cualquiera, no, nosotros tenemos una posición grande, ¿cierto? Nosotros, el Señor nos ha dado ese poder y sabemos que no somos nosotros los que hablamos, sino que el Señor nos usa y Él es el que habla a través de nuestra boca si nosotros nos dejamos usar por Él. Entonces, no estamos hablando acá de dinero, aunque indudablemente Dios nos bendice económicamente a sus hijos, más bien estamos hablando de riquezas de conocimiento, de poder para ver las cosas como son y reaccionar con sabiduría. Sí, la palabra dice que nosotros tenemos que la mente de Cristo. La educación es buena. Espero que todos nuestros hijos se gradúen pues de la universidad con alguna carrera provechosa, pero es 1000 veces mejor tener solo un poco de la sabiduría de Dios que nos la da a través de su palabra. Que toda la educación que las universidades de este mundo puedan proporcionarnos. Entonces, cuando aprendemos a pensar con la sabiduría que Cristo nos da, somos más ricos que Bill Gates. Con eso les digo todo. Y la tercera clave para vivir por Cristo en medio del caos es saber qué nos espera en Cristo. Y acá esto es muy lindo porque esto es lo que nos da esa esperanza para vivir por Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. En el verso 7 menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Él vendrá para llevarnos con Él. Pase lo que pase en este mundo, sabemos que tenemos una seguridad más allá de este presente. Y en los versos 8 y 9 nos dan otra seguridad, nos dicen que Dios nos mantendrá firmes para que alcancemos el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Si de verdad hemos llegado a confiar en Jesucristo, Él mismo está obrando en nosotros para que no perdamos toda la bendición que Él nos ha preparado. Y entonces cada día Él nos da ánimo para seguir, a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades. Él nos da nuevas fuerzas, Él está allí para levantarnos. Y no tenemos que vivir pues en ese constante temor. ¿Por qué? Porque podemos confiar en que Dios nos está sosteniendo, en que el Señor es mi fortaleza, ¿sí? Él ya empezó una buena obra en nosotros y Él no la dejará a medias. Completará la obra que ha empezado en ti y en mí. De todas estas cosas tendremos mucho más que decir, ¿cierto? Pero el Señor quiere que realmente confiemos en su palabra, que realmente tengamos claro que sin Él nosotros no somos nada, pero que con Él somos más que vencedores. Y entonces Él que nos anima a seguir adelante en medio de este caos, pero teniendo claro, como lo dice en su palabra, que ¿qué nos espera en Él? Y es que pues sabemos que el Señor vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia y adicional que en medio de este caos el Señor sabe lo que tenemos en Él, ¿sí? Que Él nos ha llenado de su palabra, de su sabiduría y por eso no va a ser fácil que nos engañen. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda a identificar aquellas cosas que el enemigo usa para engañarnos, pero Él no va a permitir que seamos engañados. Entonces, esto es muy importante y por eso el Señor en esta noche quiere instarnos, quiere llevarnos a que entendamos que en medio de todas las situaciones difíciles que estamos pasando, que hoy en día se ven tantas cosas en este mundo, estemos completamente confiados que Cristo está con nosotros y que Él, en medio de todas las dificultades que se puedan presentar, Él siempre está allí atento a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras oraciones y Él está allí para sostenernos y para llevarnos a otro nivel.
pero es necesario que nuestra visión también cambie y que dejemos al Espíritu Santo, que sea Él también transformando y quitando de nosotros toda ceguera espiritual que muchas veces nos impide ver esas oportunidades maravillosas que el Señor nos da para hablar a otros, para hacer luz en medio de tanta oscuridad. Este era pues la palabra que traía de parte de Dios para cada uno de nosotros. Espero que el Señor haya hablado a su vida como habló a la mía. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.